Buenas tardes, mi nombre es Gloria Fernández, soy coordinadora de SOMA de la empresa NATCLAR y sean bienvenidos al Programa Anual de Capacitaciones en SOMA 2021. En esta oportunidad vamos a ver el tema de uso y limpieza de EPPs ante SARS-CoV-2. Muy bien, el objetivo de esta capacitación viene a ser definir el equipo de protección personal para las labores o actividades desarrolladas dentro de los establecimientos de NATCLAR, según el tipo de riesgo identificado para cada una de estas actividades o labores que se van a desarrollar dentro de la organización. Muy bien. Comencemos con una pregunta que tenemos que hacernos necesariamente para poder llevar a cabo esta capacitación. En primer lugar, ¿qué es COVID-19? Entonces, sabemos que es una enfermedad respiratoria con similitud a la gripe. Fue descubierta a finales del 2019. Sus síntomas más frecuentes ya los conocemos, los hemos visto en la capacitación anterior también. Y en sus casos graves, bueno, puede producir neumonía, ¿no? Esta enfermedad, como ya hemos dicho anteriormente, es la consecuencia. Entonces, el virus, o sea, el peligro que nosotros tenemos que identificar es este que se encuentra aquí abajo, el SARS-CoV-2. Ese es nuestro peligro. Entonces, por eso es que nuestra capacitación se ve enfocada a este virus, ¿no? Dice EPP, a utilizar ante SARS-CoV-2. ¿Ya? Entonces, tenemos que utilizarlo ante el peligro biológico que se encuentra aquí. ¿Cómo se transmite? Bueno, ya lo sabemos, ¿no? Por emisión de gotitas de más de 5 micras que pueden llegar desde 1.5 metros hasta 2 metros incluso, ¿no? O a través de manos, fomitos contaminados, como objetos, papeles, documentos, lapiceros, celulares, etc. Después de tocarlos, bueno, nos llevamos la mano a la nariz, a la boca, a partes del rostro. Luego habíamos visto también la definición de contacto directo, contacto cercano, donde habíamos identificado dos puntos claves en los cuales el primer punto nos indicaba de que se da contacto directo cuando estamos a menos de 1 metro por más de 15 minutos de una persona confirmada de COVID-19, ¿no? El otro punto es que el personal de salud no haya utilizado su EPP de manera adecuada, ¿no? Para colocárselo o para retirárselo ya cuando se encuentre biocontaminado. Entonces, hemos visto también en la capacitación anterior que el contacto directo cercano puede ser motivo de sanción. Entonces, mucho cuidado con ello, ¿ya? Ahora, para poder utilizar el equipo de protección personal, no se define un solo equipo de protección personal para todos, sino se va a definir de acuerdo a los niveles de riesgo, los cuales los podemos encontrar en la resolución ministerial 972. Es una resolución que está disponible para todos los peruanos en realidad, ¿no? Esta resolución ministerial, como ya hemos visto también, define 4 niveles de riesgo. ¿Ya? Comenzamos por el nivel de riesgo bajo, el cual son aquellas actividades que no requieren contacto con personas, ni cercano ni frecuente siquiera con ellos. O por lo menos se tiene una distancia no menor a un metro de distancia de otras personas, ¿no? Entonces, las actividades que se han identificado en NATCLAR son las siguientes. Actividades administrativas en la clínica sin contacto con paciente, por ejemplo, ya cuando culminan sus actividades y están en ambientes abiertos, eso sí, tienen que estar en ambientes abiertos, ya sin estar ni siquiera con sus compañeros de manera cercana, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, podríamos decir que ya se encuentran con riesgo bajo de exposición. Las actividades de inspección en las sedes operativas, por ejemplo, el personal de SGI, el personal de SOMA, las gerencias incluso que también realizan actividades de inspección, ¿no? Que llegan a las clínicas o pueden llegar a las unidades mineras o otras unidades, realizar las inspecciones de manera normal, ¿no? Entonces sin entrar en contacto con más trabajadores de manera frecuente o con pacientes, entonces ahí estaríamos hablando de riesgo bajo de exposición también. Actividades de soporte técnico en ambientes de las sedes operativas, ¿no? Sedes clínicas, sedes mineras, sedes empresariales. Por ejemplo, aquí tenemos el personal de sistemas, ¿no? A las actividades de infraestructura también, que no es necesario que se realicen de 2, de 3 personas o que no se realizan en los puestos de trabajo estando el dueño de la actividad en ese mismo momento, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando tenemos un mantenimiento del data center, ¿no? Entonces, ese es un ambiente que está aislado, ¿no? Y es una sola persona que va a ingresar ahí, ¿ya? Entonces, ahí, por ejemplo, estaríamos hablando de un nivel de riesgo bajo. Para ese tipo de nivel de riesgo existen ciertos EPPs que se tienen que utilizar y que la organización ha definido.
Lo mismo para el nivel de riesgo mediano. ¿Ya? Entonces sabemos de que acá sí hay un contacto frecuente y un contacto cercano, por lo menos a 1 metro de distancia de la persona, ¿no? de público en general. Las actividades que se han identificado en NADCLAR son las actividades de soporte técnico, en sedes operativas, pero ya con tránsito de personas, ¿no? De repente tengo que arreglar una computadora o tengo que realizar una actividad de infraestructura, por ejemplo, ¿no? Donde hay tránsito de personas continuo. ¿Ya? O de repente lo tengo que realizar de 2, de 3 personas. Entonces, como ya tengo compañía, vamos a decir de que se trata de un nivel de riesgo medio de exposición. Las actividades de reparación o calibración de equipos también se encuentran aquí. La recepción, atención de pacientes, atención y orientación de pacientes, pero a través de las pantallas acrílicas, ¿no? Entonces, en las sedes clínicas donde se tiene más afluencia de pacientes, sabemos que se han colocado estas pantallas acrílicas para poder poner una barrera entre el público en general y el trabajador. Entonces, esto es una manera, un control de ingeniería que se aplicó para brindarle esta protección al personal, ¿no? Pero estamos hablando de controles de ingeniería ahorita, no, ¿cierto? Estamos hablando de controles de EPP. Muy bien, para el personal que atiende de esa manera con la barrera de protección, ellos ya entran a un nivel mediano de exposición. ¿Ya? De esta manera lo hemos definido aquí en la organización. Recepción, atención, orientación en clínicas con la barrera acrílica y las actividades en el área de amplificación del laboratorio de biología molecular. Hoy en día ya se tienen diversas sedes que ya cuentan con ese laboratorio de biología molecular, ¿no? Y posiblemente el próximo año sean muchas más, ¿no? Entonces, conforme vayamos avanzando en la organización, también se tiene que ir definiendo esas actividades dentro de los niveles de riesgo. Ah, para este tipo de nivel de riesgo de exposición, también se tiene un determinado EPP que este personal que desarrolla esas actividades tiene que utilizar. Luego tenemos el nivel de riesgo alto. Para el nivel de riesgo alto sí ya hay un contacto con el paciente o con el público en general, ¿no? En un ambiente de trabajo. Entonces, las actividades que se han definido en NATLAR son las siguientes. Por ejemplo, recepción, atención, orientación al cliente sin barrera de protección. Esto es importante que lo recuerden, ¿ya? Porque va a haber como una especie de combinación de EPPs entre las actividades de mediano riesgo y las actividades de alto riesgo. Sabemos que el personal administrativo, el personal de recepción que se encuentra en las sedes, no necesariamente realiza sus actividades detrás de la pantalla acrílica, ¿no? Sino que ellos también tienen que realizar orientación al paciente, ¿no? Tienen que llevarlo a otras zonas, o este personal tiene que pararse y tiene que ir de repente a algún almacén, o tiene que ir a asistir a otras, a algún consultorio o algún área donde se le encuentre, donde se le solicite, ¿no? Entonces, como ya realiza esa actividad donde tiene que ponerse de pie, tiene que caminar por alrededor de la sede, entonces ya sube su nivel de riesgo, ¿no? Pasa a ser un nivel de riesgo alto de exposición. La toma de temperatura también debido a su frecuencia, porque no es solamente 2, 3 personas que se les va a tomar la temperatura, sino en muchas ocasiones son cientos de personas que llegan a las sedes para poder tomarles la temperatura, pues, ¿no? Y eso implica que se tenga cierta cercanía con el paciente para poder tomarle la temperatura. Ahora, sabemos que esa temperatura se tiene que tomar o bien aquí en la frente o bien aquí en la sien. Nada de muñeca, nada de cuello. Solamente aquí y aquí. De esa manera lo está definiendo también la resolución ministerial 972. Entonces eso implica una cercanía a esa otra persona, ¿no? Entonces como la frecuencia, 100, 150 personas, muchas veces que se atienden, ¿no? Implica que coloquemos esta actividad dentro del riesgo alto de exposición. La audiometría, también los rayos X, la toma de muestras de sangre, el triaje y el triaje diferenciado, también las zonas de aislamiento de los pacientes COVID ya para que puedan retirarse, también está definido como riesgo alto de exposición. Y por último tenemos el nivel de riesgo muy alto de exposición, donde aquí ya se tiene algo, algo diferente al nivel de riesgo alto, donde no había exposición a aerosoles. En el nivel de riesgo muy alto ya hay una exposición a aerosol, ¿no? Entonces esas actividades ya se vuelven de muy alto riesgo de exposición. Las que hemos definido para la organización son los hisopados nasales, los hisopados faringios, las nebulizaciones, la aspiración de secreciones, la atención asistencial en zonas de aislamiento, la toma de pruebas de descarte a domicilio, los procesamientos de pruebas moleculares, pero en las áreas de alicotado y extracción, y la recepción de muestras de pruebas moleculares también. Que estas últimas dos actividades que se han colocado acá vienen a estar ubicadas dentro del laboratorio de biología molecular.
¿ya? Entonces, todas esas actividades pueden generarme aerosoles. Entonces, al momento que se realiza de repente un hisopado nasal, el trabajador tiene que retirarse la mascarilla, ¿no? El trabajador puede estornudar, ¿no? Y entonces el colaborador que se encuentra realizando la actividad puede recibir todos esos aerosoles, ¿no? Entonces, basta que se quite ya la mascarilla, ya estaríamos hablando de esta producción de aerosoles, ¿no? Y vuelve la actividad a un riesgo muy alto de exposición. Para este nivel de riesgo también tenemos definido otro tipo de PPs que se tienen que utilizar. Muy bien, ahora sí, vayamos a eso, ¿no? ¿A qué equipo de protección personal tenemos que utilizar dependiendo del nivel de riesgo en el cual nos encontremos? Ya hemos definido las actividades que se encuentran en cada uno de estos niveles de riesgo, ¿no? Y esta normativa 972 nos indica cuáles son los equipos de protección personal que se tienen que utilizar. Ahora, recuerden que la utilización de equipo de protección personal también viene definida dentro de como un lineamiento dentro del plan de vigilancia de COVID, que ya lo hemos visto también con anterioridad, ¿no? Entonces, este grafiquito de acá no es algo nuevo que tengamos, ¿no? Y es más, ha tenido diversas modificaciones de acuerdo a la modificación que se le ha brindado a la resolución ministerial desde que iniciamos con la pandemia. Muy bien, para el nivel de riesgo bajo de exposición, se nos indica que se tiene que utilizar una mascarilla comunitaria o en todo caso mascarilla quirúrgica y de manera complementaria se puede utilizar un protector facial o una careta facial. Todo este cuadro de acá, donde definen los equipos de protección personal para utilizar, es referencial, ¿no? Y además la normativa nos indica, ¿no? La normativa nos indica de que este cuadro es lo mínimo que deberíamos cumplir, ¿ya? Dependiendo del nivel de riesgo en el que nos encontremos. Entonces, para poder definir el tipo de PP que la organización tiene que utilizar dependiendo del nivel de riesgo en el cual se encuentran sus actividades, tiene que ser tomando en cuenta este cuadrito, ¿ya? Ahora, ¿cuál es ese PP que vamos a utilizar en la organización? Es el siguiente. Para el nivel de riesgo bajo, tenemos que utilizar como mínimo, como estamos realizando las actividades en los centros de labores de NACLA, una mascarilla comunitaria. En el riesgo bajo, por ejemplo, vamos a estar todas las personas que nos encontramos en trabajo remoto ahorita, pero que volvamos a nuestra sede administrativa, teniendo en cuenta el aforo, todas las medidas de bioseguridad previas, ¿no? Antes de ver la parte de la barrera de protección, ¿no? Nosotros tendríamos que utilizar esa mascarilla comunitaria porque nuestro nivel de riesgo dentro de esa sede estaría estipulado como un nivel de riesgo bajo. El nivel de riesgo medio, los IPs que se han designado son la mascarilla quirúrgica o, en todo caso, una mascarilla comunitaria más el protector facial, ¿ya? Entonces, esto es lo que se tiene que utilizar. Para las actividades que se encuentran dentro del nivel de riesgo alto, los EPPs que se tienen que utilizar son el KN95 más su mascarilla de 3 pliegues, el protector facial con los lentes de seguridad, ojo aquí, se tienen que utilizar los dos, ¿ya? Los guantes, el mandilón y la cofia. Aquí guantes aparece con un asterisco porque recuerdan que habíamos colocado al personal de recepción, que también tiene que, recepción o administración, que también tiene que utilizar, o bueno, que está colocado dentro del nivel de riesgo alto. Bueno, para el nivel, para ellos se tiene una excepción respecto a los guantes, ya que este personal al no estar en contacto con el paciente, o sea, no entra en ningún, no lo toca bajo ninguna manera. Entonces acá hemos obviado la utilización de guantes. Estos cuadros los pueden encontrar incluso dentro del estándar de uso y limpieza de PPs, que es el estándar SCO 02, el cual ya se encuentra disponible dentro de las carpetas externas del SGI. Entonces, para este personal que se encuentra en las áreas de recepción, administración, los guantes pueden ser obviados. Lo mismo con los lentes de seguridad también para este personal, también debería ir un asterisco, pero para este personal solamente sería necesario su protector facial, ya que en caso tenga que pararse y tenga que ir a otras áreas o tenga que orientar al paciente, suficiente será con que se baje el protector facial y realice esa actividad y vuelva a su actividad central, ¿no? Entonces se tienen esas excepciones, las cuales están identificadas dentro del estándar que ya les mencioné. Y finalmente los EPPs para utilizar dentro de un nivel de riesgo muy alto son, se repite la parte del nivel de riesgo alto, aquí ya no hay excepción ni con los lentes ni con los guantes, es más, sabemos que por cada paciente que se ha tocado, por cada paciente con el que se ha entrado en contacto, uno se tiene que retirar los guantes y ponerse guantes nuevos antes de atender al siguiente paciente, ¿cierto? Eso está dentro de los lineamientos también explicados en el plan de vigilancia de COVID, ¿ya? Pero acá en el riesgo muy alto se incrementa el mameluco
que tiene que ir en combinación con el mandilón, ¿ya? Entonces, esa sería la diferencia en el riesgo muy alto. También se coloca el cubrecalzado, ¿no? Pero el cubrecalzado también se coloca como una posibilidad de poder utilizarlo, ya que cubrecalzado se utilizaría más para las áreas que necesiten estar estériles, ¿no? Por ejemplo, ya los laboratorios de biología molecular. ¿No? Muy bien, ahora vayamos a las especificaciones indicadas en el estándar. Para poder colocarse los EPPs, ¿no? Primero tenemos que retirarnos todo anillos, relojes, pulseras, todos los objetos que tengamos en las manos, ¿no? Nuestras manos deben estar completamente libres. Aretes tampoco puedes utilizar, ¿ya? No puedes utilizar ningún tipo de alhaja, relojes, pulseras, collarcitos, nada de eso, no tiene que ir nada de eso en tu cuerpo para que puedas utilizar tu equipo de protección personal. El trabajador debe realizar sus tareas usando el EPP establecido para el nivel de riesgo por el cual va a utilizar. Ahora, hay algo que también obvié un poco decirles, de que si ustedes de repente identifican sus actividades dentro del nivel de riesgo medio, no son sus actividades generales, ¿no? Pero de pronto tienen que realizar actividades de alto riesgo, ¿no? Entonces, sube su nivel de riesgo. ¿Cuál sería el EPP que ustedes tienen que exigir? ¿Van a quedarse con este equipo de protección personal? No, ¿cierto? Tienen que solicitar los EPPs que estén al nivel del riesgo alto. ¿Ya? Si su nivel de riesgo alto de repente es bajo y a lo mejor les piden ya que entren en contacto con los pacientes o algo por el estilo, entonces tienen que solicitar su EPP para riesgo alto. No pueden quedarse solamente con la identificación de su actividad central, ya que conforme vayan cambiando sus actividades, su EPP tiene que ir cambiando también. ¿Mm? Bueno, utilizando el EPP establecido para el tipo de riesgo, ¿no? El trabajador debe firmar el formulario de recepción de EPPs. Cada día, cuando ustedes reciben sus equipos de protección personal, la administradora les entrega un formulario. Este formulario se tiene que completar de manera diaria y es un formulario que está estipulado para un mes. ¿Ya? Entonces, se tiene 29, 28, 29, 30, 31 días que se indican, 31 cuadrículas, perdón, ¿ya? Donde ustedes tienen que ir marcando la cantidad de equipos de protección personal que están recibiendo, ¿ya? Dentro de este formulario. Y al final del día tienen que firmar en señal de conformidad de haber recibido ese equipo de protección personal. Esto realmente es muy importante, ya porque de esa manera nosotros al momento de revisar este formulario nos damos cuenta si el personal está o no recibiendo su equipo de protección personal de acuerdo a la frecuencia que se ha establecido. Si de repente no lo está recibiendo, pues ahí entraremos a hacer la investigación respectiva, ¿no? ¿Por qué no es que lo está recibiendo de esa manera? ¿No? El trabajador no debe modificar el equipo de protección personal en caso no se adapte a las características del trabajo, tiene que comunicar a su jefe directo para gestionar el EPP. Muy bien, entonces si el EPP no te queda, tienes que solicitar su cambio. ¿No? Si de repente te han dado un EPP de talla S, pero tú eres L, no vas a forzar a que se ponga este EPP, no vas a forzar a que puedas utilizarlo. Tienes que regresarlo y solicitar una talla a tu medida. Si no se tiene el EPP a tu medida, entonces no realizas la actividad. Y hay que lavarnos las manos con agua y jabón mínimo 20 segundos, 20-40 segundos antes de poder colocarse el equipo de protección personal. Suficiente con que te laves la mano antes y te pongas todo el EPP nuevo, ya se está cumpliendo. Ahora, si hablamos de la reutilización del respirador, del KN95 en general, ¿ya? Que es el que se entrega, tenemos que utilizar un papel toalla para poder, un papel toalla desechable para poder reutilizarlo. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tengo mi mascarilla, ¿no? mi KN95. Entonces, toda esta zona que se encuentra aquí es una zona contaminada. ¿Ya? Entonces, como es una zona contaminada, no puedo sujetarla nuevamente para empezar mi trabajo. Si este KN95 de repente ya ha sido utilizado ayer, ha sido utilizado anteayer y ya toca mi último día de utilización, no puedo ir de frente con la mano y ponerla acá, sino que tengo que utilizar un papel descartable, ¿ya? Para poder sujetar la parte externa del KN95 y poder colocármelo respectivamente, ¿ya? Esa es la recomendación también en el estándar.
Muy bien. Todos estos KN95 también tienen que ser utilizados con una mascarilla de 3 pliegues encima. Los mandilones hay que atarlos siempre en la parte posterior del cuello y en la parte delantera de la cintura, ¿ya? Esto para evitar que más adelante de repente digamos a nuestro compañero, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Ayúdame a sacar el EPP. No, tenemos que hacerlos solos. Hay que realizar el cambio de los equipos de protección personal dentro de las zonas designadas para tal actividad, ¿no? Si nos vamos a poner nuestro EPP limpio, tenemos que ir a las zonas limpias. Si vamos a quitarnos nuestro EPP ya utilizado al final del día, tenemos que ir a las zonas sucias, ¿no? Entonces, cada una de las sedes tiene que tener designada estas zonas, ¿no? En especial la zona sucia, ¿no? Que tiene que contar con su lavadero, o por lo menos tiene que contar con su dispensador de alcohol, porque cada vez que nos retiremos cada EPP tenemos que ir desinfectándonos o lavándonos las manos, ¿no? Todos los EPPs deben ser retirados con movimientos suaves para evitar la formación de aerosoles y sin tocar la parte externa contaminada. Ya, entonces, al momento que nos retiremos el EPP, poniéndonos, nos sacamos el mandilón, no lo vamos a hacer así, pues, ¿no? O no lo vamos a retirar así. Todo esto puede generar aerosoles debido a que ese EPP está cargado de todas las actividades que hemos hecho durante el día. Entonces hay que retirarlo de manera lenta, con movimientos suaves, no nadie nos apura, ¿ya? Hacerle la bolita respectiva y disponerlo en los contenedores para residuos biocontaminados, ¿ya? Entonces hay que hacerlo lento, suave, con movimientos adecuados para evitar esta formación de aerosoles, porque ya hemos visto que una de las definiciones de contacto directo es precisamente eso, cuando nos retiramos los EPPs sin hacerlo de manera adecuada, ¿no? Sin hacer esos movimientos suaves, esos movimientos lentos, y se generan esos aerosoles y puede el personal contagiarse, ¿no? Puede el personal absorber el virus, absorber el peligro que ya hemos identificado antes, ¿no? Por cada EPP retirado hay que lavarnos las manos con agua y jabón o desinfectarnos. Si el equipo de protección personal sufre de desperfecto durante la atención, hay que detener nuestra actividad y hay que solicitar un cambio. Se nos rompió la mascarilla, es más, hemos tenido esos problemas al inicio de la pandemia, ¿no? Que nuestras mascarillas de 3 pliegues se rompían, ¿no? Entonces hay que retirarlas y hay que solicitar una mascarilla nueva. Si de repente, como observamos acá, nuestro mandilón se rompe, hay que también cambiarlo, ¿ya? Entonces nadie nos puede decir, no, oye, ¿sabes qué? Ya te di tu mandilón, o ya te di tu mameluco, no te voy a dar más. No, nadie nos puede decir eso. Ya, si los equipos de protección personal se rompen como consecuencia de haber realizado entre las actividades, bueno, tienen que cambiarnos el EPP, no podemos estar expuestos. Cuando el trabajador requiere hacer uso de los servicios higiénicos, hay que retirarnos los guantes y hay que disponerlos como residuo biocontaminado. Hay que lavarnos las manos y después solicitar nuevamente solicitar nuevamente los guantes. Esta actividad hay que evitarla lo más posible, ¿ya? La siguiente actividad que también hay que evitar es ingerir alimentos o bebidas dentro del ambiente de trabajo. Esto sí realmente está prohibido. No puedes ingerir alimentos, tu galletita, tu sanguchito, tu frutita, no puedes ingerir nada de eso dentro de tu ambiente de trabajo. Si antes ya estaba no permitido, antes de la pandemia, ahora sí realmente está prohibido por completo, ¿ya? No puedes hacer esa actividad dentro de tu ambiente de trabajo. Si de repente te da mucha sed, ¿no? Bueno, vas a tener que ir a un ambiente abierto, un ambiente ventilado, para que puedas beber un poco de agua, ¿no? Pero esta actividad también hay que evitarla lo más posible, ¿no? Entonces hay que esperar nuestra hora de almuerzo en la cual ya nos vamos a retirar todo el equipo de protección personal y ahí tenemos esos ambientes ya designados para esa actividad, ¿no? Para la actividad de comer, beber, ¿no? Entonces hay que evitar en lo más posible beber agua durante el transcurso de nuestras actividades y sí, está totalmente prohibido ingerir alimentos o comer dentro de nuestro ambiente de trabajo, ¿no? Donde estamos recibiendo los pacientes constantemente, ¿ya? Y por último tenemos de que si el personal desayuna o almuerza después para continuar con sus labores, tiene que brindársele un EPP nuevo. Bajo ninguna circunstancia el personal puede ir al comedor, ¿no? Con el mismo EPP con el que va a trabajar más adelante, ¿no? Entonces, bueno, ya voy a seguir trabajando, entonces de una vez me meto al comedor con mi equipo de protección personal, con mi mandilón, mi cofia, todo. Me levanto nada más el protector facial, ingiero mis alimentos, termino y me voy. No puede hacer eso. Tiene que retirarse el EPP por completo para poder ir al comedor. Y si después de almorzar todavía tiene que continuar con sus labores en la clínica de atención al paciente,
tiene que brindársele nuevamente el equipo de protección personal. Su mandilón, sus guantes, su mascarilla de 3 pliegues, su cofia, ¿no? Y sus EPPs renovables, o sea, sus EPPs, su protector facial, sus lentes, tienen que estar limpios y desinfectados, ¿ya? Entonces, esa es la especificación que nosotros hemos colocado para este caso. Muy bien, en el flujograma para el uso de equipos de protección personal tenemos 3 puntos, ¿no? El antes de iniciar las actividades en el centro de trabajo, durante la atención del paciente y después de ya culminadas las actividades, después de las atenciones del paciente total. Este flujograma también lo podemos encontrar en el estándar que hemos indicado, en el ETSSO02, ¿ya? Y lo que básicamente nos indica es que debemos recepcionar nuestro EPP, tenemos que verificar que se encuentren completos y sean adecuados para nuestra talla y nuestro tipo de riesgo, ¿ya? Tenemos que, ya hemos visto los cuadros, cuáles son los EPPs que nos tienen que entregar por nuestro nivel de riesgo que vamos a realizar, ¿ya? De la actividad que vamos a realizar. Tenemos que contar que sean nuestros EPPs completos, ¿ya? Y que sean de nuestra talla. Como ya hemos dicho, si no es de nuestra talla, no los vamos a forzar. Tenemos que solicitar un EPP distinto, ¿ya? Nos dirigimos a los vestuarios, o en este caso a las zonas limpias, con la totalidad del equipo de protección personal que ya se nos entregó. Nos colocamos nuestro uniforme primero y después nuestros EPPs, ¿ya? Para colocarse el EPP también se tiene unos pasos a seguir, ¿no? No nos vamos a poner primero la mascarilla, primero el respirador, después me pongo los lentes, después, me voy a poner los guantes. No, hay un orden que ya es especificado para poder colocarse estos EPPs. ¿Dónde encontramos ese orden? En el anexo 4 de ese mismo estándar que les estoy mencionando. Ya, más adelante también lo vamos a ver. Durante la atención al paciente hay que cerciorarnos de que éste esté utilizando en todo momento su mascarilla comunitaria y que su mascarilla sea la adecuada, ¿ya? Que no se encuentre de repente por aquí abajo la mascarilla muchas veces vienen los pacientes, ¿no? Entonces antes de que ingrese a nuestra área hay que solicitarle por favor coloque su mascarilla de manera adecuada durante toda la atención. Si de repente el paciente reniega, hace su pataleta, que no, que siempre lo utilizo así, bueno, la actividad va a durar 5 minutos. Entonces, dentro de los 5 minutos, colóquese su mascarilla de esa forma y después, cuando se retire ya de la sede, de repente ya puede utilizarla como usted guste. Entonces, hay que ser amables, pero hay que explicarles esa situación. Hay que evitar tocarnos la parte externa del equipo de protección personal, ¿ya? No solamente del respirador. O sea, muchas veces yo sé que a veces molesta o algo, ¿no? Pero hay que evitar hacer esto, ¿no? Muchas veces agarramos el respirador y lo movemos y estamos así, ¿no? Entonces, no, hay que evitar tocarlo porque esta es la parte más contaminada, ¿no? Y si es necesario que nos retiremos el respirador, porque, no sé, cualquier situación puede ocurrir, ¿no? De repente se nos rompió algo, hay que salir de nuestra sala de atención e irnos a nuestra zona, hay que retirar nuestra zona de trabajo, irnos a la zona sucia, disponer el respirador, solicitar uno nuevo y colocarse uno nuevo nuevamente, ¿no? Después de las atenciones hay que dirigirnos a las áreas para poder retirarnos los EPPs. ¿Cuáles son estas áreas? Las zonas sucias, ¿no? Y la zona sucia, ya hemos dicho, tiene que tener bien sea un dispensador de alcohol en gel o tiene que tener un lavadero, ¿no? Un lavadero con su jabón líquido y su papel toalla también, ¿ya? Nos retiramos los EPPs y también para retirarnos los EPPs se tiene un flujograma, se tiene unos puntos a seguir para poder retirarnos. No nos vamos a decir, bueno, a ver, voy a retirarme el EPP, me voy a sacar primero la cofia y la voy a botar así, luego voy a sacar de una vez el respirador porque no me deja respirar bien, mi protector facial y al final ya me retiro mi mandilón. No, tampoco es así. Yo sé que ustedes ya saben esta actividad, ¿no? Entonces, no se pueden retirar como mejor les venga, ¿no? Sino se tiene que retirar de acuerdo a ciertos pasos que se encuentran también indicados en estos anexos del estándar, que también los vamos a ver más adelante, ¿ya? Hay que asegurarnos de que el equipo de protección personal al momento que nos estamos retirando, se encuentre completo, ¿no? Que no se encuentre roto ni nada por el estilo, porque si de repente en ese momento que ya finalizan nuestras labores, recién nos damos cuenta de que nuestro mameluco estaba roto por el costado o estaba roto por detrás, hay que comunicarlo, porque eso indica contaminación, ¿no? Entonces, al momento que lo comuniquemos, a este personal se le tendrá que poner en observación o de repente se le tendrá que aplicar alguna prueba de descarte, ya eso lo define el médico ocupacional. Pero hay que comunicarlo, ¿no? Si en ese momento que nos retiramos el EPP nos damos cuenta de que tenía un desperfecto que no nos habíamos dado cuenta durante el día, hay que comunicarlo en ese momento,
¿ya? Y todos estos equipos de protección utilizados hay que disponerlos dentro de los tachos de biocontaminados. En nuestras zonas sucias tiene que haber siempre o bien un contenedor para residuo biocontaminado o bien un tacho grande para disponer estos residuos biocontaminados. Luego nos retiramos a nuestras zonas limpias y nos sacamos nuestro uniforme que se encuentra por debajo de nuestro EPP y nos ponemos nuestra ropa doméstica, ¿no? Para poder retirarnos a nuestros domicilios, ¿no? Ese sería el flujograma para poder utilizar los EPPs bueno, para realizar nuestras atenciones en las sedes. Ahora vamos a ver los flujogramas para la colocación y retiro de EPPs. Muy bien, estos de acá son los flujogramas, los cuales ya se encuentran, ¿no? ¿Qué estamos viendo ahorita? Justo estamos viendo el estándar que les estoy mencionando, ¿no? El de uso y limpieza de EPPs ante COVID-19, ¿no? Entonces es el estándar número 2. En el anexo 5 vamos a encontrar el flujograma para colocarse y retirarse los EPPs para los niveles de riesgo altos. Ya, entonces para el nivel de riesgo alto, ya sabemos cuál es el equipo de protección personal y aquí en este flujograma nos indica que nos tenemos que ir a las zonas limpias, lo que ya hemos visto en toda la capacitación, ¿no? Retirando los anillos, lavarnos las manos, ¿ya? Y el orden en el cual nos vamos a ir colocando es el siguiente. Primero mandilón, luego respirador, luego la mascarilla de 3 pliegues, luego nos vamos a colocar los lentes de seguridad, ¿ya? La gorra desechable, el protector facial y finalmente los guantes. Este es el orden que ustedes tienen que seguir para colocarse los equipos de protección personal. Para retirarse los equipos de protección personal también existe un orden, ¿no? Entonces, primero lo que voy a hacer es lavarme las manos, ¿no? Hay que retirarnos los guantes primero, ¿no? Nos retiramos los guantes y nos lavamos las manos con agua y jabón. Si se dan cuenta, aquí existe una cuadrícula que se encuentra sombreada, ¿no? La cual corresponde al lavado o desinfección de manos constante, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, por cada vez que dice retírese los guantes, retírese el mandilón, retírese el protector facial, retírese la gorra, retírese los lentes, retírese, ¿no? Por cada EPP que me voy retirando, tenemos que ir lavándonos las manos con agua y jabón o desinfectándolas con alcohol en gel, ¿ya? Entonces ya vimos el orden, ¿no? Tenemos que retirarnos los EPPs, los guantes primero, luego el mandilón con movimientos suaves, ya lo sabemos, el protector facial, luego la gorra descartable, los lentes de seguridad, la mascarilla descartable, solamente la mascarilla externa nos retiramos, ¿no? Y después procedemos a lavar nuestros equipos de protección personal reutilizables, ¿no? Que en este caso vendrían a ser nuestros lentes y nuestra careta, ¿ya? Nos las lavamos y después de que ya las tenemos limpias, desinfectadas y secas, nos las llevamos a nuestra zona limpia para poder para poder retirarnos primero nuestro respirador, colocarnos nuestra mascarilla comunitaria, ¿ya? Y también cambiarnos nuestro uniforme y ponernos nuestra ropa doméstica para retirarnos de la sede, ¿no? Esto es para los niveles de riesgo alto. Luego también tenemos estipulado para el nivel de riesgo muy alto, que básicamente es lo mismo que hemos visto en el flujograma que chequemos anteriormente, pero aquí agregamos el mameluco, ¿ya? Entonces agregamos el mameluco y el cubre calzado. Si de repente las actividades que ustedes están realizando no es necesario utilizar el cubre calzado, simplemente obviamos este punto y pasamos directamente, ¿no? Entonces, el protector facial, pasamos a la colocación de los guantes descartables. Lo mismo para retirarnos de los EPPs también. Igual, tiene su flujograma y tiene su orden, ¿no? Retiramos los guantes externos, nos retiramos el mandilón, nos retiramos el protector facial, nos retiramos la gorra, los lentes de seguridad, nos retiramos el mameluco por completo, ¿ya? Nos retiramos la mascarilla descartable y siempre tenemos que ir lavándonos las manos constantemente después de cada EPP retirado, ¿ya? Esto sí es mandatorio, ¿ya? Muy bien. Entonces, estos flujogramas ustedes los pueden revisar con mucho más detalle dentro de este estándar. Ahora, vamos a ver el tratamiento del EPP reusable. Entonces, ¿cuáles vendrían a ser estos EPPs? Comenzamos por el KN95. Lo mandatorio para este tipo de respiradores es que no se tienen que limpiar ni desinfectar.
tal y como nos los estamos sacando, de esa manera nada más los guardamos en una bolsa de papel. No lo rocíen con alcohol, ya no lo rocíen, algunos más fuertes todavía utilizan incluso el hipoclorito de sodio, ¿no? Diluido. No hagan eso para nada, porque eso le quita las propiedades a las capas de este respirador, ya le quitan sus propiedades. Y bueno, ya no servirían, entonces no hay que rociarlo. Eh, Después de que los hemos colocado dentro de nuestra bolsa de papel, hay que ponerle un nombre, ¿ya? No lo pongan, no pongan el respirador dentro de una bolsa plástica porque este tiende a absorber o, bueno, no dejar salir la humedad que pudo haberse acumulado durante todo el día de utilizar el respirador, ¿no? Entonces, por eso necesitamos utilizar una bolsa de papel o en todo caso hay que envolverlo con papel toalla. ¿Ya? Entonces hay que rotular esta bolsa de papel con nuestros nombres completos. ¿Ya? Esto es muy importante para poder identificar de quién es ese respirador. Y hay que reservarlo en un lugar limpio y seco. El personal con alto riesgo puede utilizar su respirador como máximo 3 días. Al tercer día de utilizado el respirador, tienen que darte un KN95 nuevo. ¿Ya? O excepto, bueno, existen excepciones de que de repente este KN95 se rompieron las tiras o ya no te sujetan las tiras bien o se rompió la parte delantera, ¿no? O de repente ha sido biocontaminado con fluidos, ¿no? Si de repente le cayó acá con cualquier fluido o alguien te estornudó, entonces este KN95 tiene que desecharse, ya no aguantaría los 3 días. Hay una excepción para el personal de riesgo muy alto de exposición, los cuales realizan, ya hemos visto las actividades, ¿no? Los hisopados, actividades dentro del laboratorio de biología molecular. Ellos sí tienen que desechar esos KN95 de manera diaria, ¿ya? Diaria. Y luego el siguiente PP reusable es el protector facial o los lentes de seguridad. ¿Ya? Entonces, estos lentes tienen dos puntos. Uno es su limpieza, con agua y jabón, que se tiene que realizar dentro de nuestras zonas sucias, que ya hemos visto al momento que nos estamos retirando los EPPs. ¿Ya? Los limpiamos con agua y jabón, luego los secamos la parte externa con papel toalla. Y este papel toalla que nosotros utilizamos tenemos que disponerlo como residuo biocontaminado. Después de que nuestro EPP está limpio, procede la desinfección. La desinfección se tiene que hacer con una solución de alcohol al 70%. Si en caso no tenemos la solución de alcohol, bien, entonces utilicemos el alcohol en gel, ¿no? Rociémoslo de esa manera, esperemos a que seque, porque el alcohol tiene que tener un tiempo de contacto para que pueda realizar esta desinfección. Esperamos a que seque por completo y después terminamos de quitarle los residuos que pueden haber quedado sobre el protector facial o sobre los lentes de seguridad. Ya los secamos por completo con el papel desechable y procedemos a guardarlos. Después de que ya nos hemos ocupado de nuestro EPP reutilizable, hay que lavarnos las manos nuevamente con agua y jabón. ¿Cuándo tenemos que cambiar nuestro protector facial o nuestros lentes de seguridad? Hay que cambiarlos cuando su ajuste se encuentre dañado. Este ajuste de acá, esta tirita, ya no sirva, pues no te pones el EPP y de repente la vincha se te cae por completo. No sirve, ¿no? Entonces hay que cambiarlo. Si la visibilidad es mala, si nuestra careta, esta parte del protector facial o esta parte de los lentes está rayado, ya no sirve, pues, ¿no? Entonces ya no me permite visibilizarlo o de repente se ha manchado y ya es irreparable, ¿no? Ni siquiera limpiándolo lo puedo mejorar. Entonces, si ya no sirve, ya tenemos que realizar el cambio también, ¿no? O si de repente se rompió, ¿no? Se me rompió la parte de la patita de los lentes, o se me rompió la vincha, que estos casos se han dado en realidad, ¿no? Entonces, la parte de acá de esta vincha, de repente, ¡pum!, se abren dos, ¿no? Entonces, si se han dado esos casos, lo que corresponde es que te cambien ese protector facial. Ahora, como recomendaciones finales tenemos, en primer lugar, jamás hay que compartir los EPPs, especialmente los respiradores. Entonces, si de repente yo quiero compartir mi respirador porque, no, apenas me lo puse, toma, te lo doy. No podemos hacer eso, ¿no? Entonces, si ya los utilizamos, basta una pequeña fracción de tiempo, ya son nuestros. Por eso se llama, ¿no?, equipo de protección personal. No podemos compartirlos con alguien más, ¿ya? Nuestros respiradores, nuestros protectores faciales, nuestros lentes de seguridad. No podemos compartirlos. Otro, si encontramos un respirador con bolsa sin rotular, recuerdan, los respiradores tienen que guardarse dentro de sus bolsitas y no está el nombre de la persona dueña de ese respirador, pues entonces hay que disponer esa bolsa con todo respirador
en los tachos de biocontaminados. ¿Ya? Entonces, si nadie da razón, no me lo puedo agarrar yo, ¿no? Por más que el respirador sea bonito y que no, si está pareciendo nuevecito, no sabemos si ese respirador ya fue utilizado, ¿no? Y no sabemos si esa persona que lo utilizó de repente portaba el virus. Entonces, no nos arriesguemos, ¿ya? Dispongamos esos respiradores sin dueño en los tachos de residuos biocontaminados. Si no se tiene el EPP completo de acuerdo al nivel de riesgo que se ha identificado, no realizamos la labor. Hay que comunicarlo al área de SOMA inmediatamente, ¿ya? Este punto de acá se ha dado ya con anterioridad al inicio de la pandemia, ¿no? Y hemos tenido diversas frenadas de producción, se podría llamar así, porque no se tenía el EPP completo. Entonces, si no tengo el EPP completo para realizar mi actividad, simplemente no la realizo, ¿no? O en todo caso, tendrían que disminuirme el nivel de riesgo al que voy a estar expuesto, ¿no? Para que se adecue al EPP que estoy utilizando. Hay que reforzar nuestros hábitos de limpieza, ¿no? De limpieza no solamente en la sede, sino también en nuestro hogar, ¿no? Entonces, no solamente lavarnos las manos constantemente, sino también lavar, desinfectar nuestro ambiente de trabajo, ¿no? Nuestra computadora, nuestro mouse, nuestro teclado, ¿no? Entonces hay que estar limpiándolo constantemente. Si le indican otras especificaciones distintas a lo establecido en este estándar, hay que consultarlo con el área de SOMA, ¿no? Si de repente te dicen, no, pero ¿sabes qué? Tu respirador sí lo puedes utilizar por una semana, ¿no? Entonces hay que utilizarlo durante 7 días porque sí lo puedes hacer. No, eso va en contra de lo que acabamos de decir, ¿no? Si tu riesgo es alto, tienes que utilizarlo como máximo 3 días. Si te dicen que lo tienes que utilizar por más días, tienes que consultarlo primero con el área de SOMA, ¿no? Vamos a tener que evaluar la actividad que estás haciendo, vamos a tener que evaluar la frecuencia con la que estás realizando esta actividad, vamos a tener que evaluar la severidad de utilizar o de hacer esta actividad, ¿no? Y el EPP que te vamos a designar. Entonces, para recién poder darle un pase a lo que se te está indicando o decir, no, ¿sabes qué? No realices lo que te están diciendo, ¿no? Entonces, respeta el estándar que te hemos colocado. Y eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por su atención. En todo caso, si tienen alguna duda, alguna consulta, pueden hacerlas llegar al correo que aparece en la siguiente diapositiva o dejarle en los comentarios aquí abajo. Muchas gracias y que tengan un bonito día.